lectura de los gases arteriales. Entonces, este es el artículo que habla sobre lo que es la lectura de lo que son los gases arteriales. Salió en New England Journal cerca como el 2015-2014 más o menos. Y nos habla sobre cómo debemos interpretar lo que son los gases arteriales. Los objetivos de la clase son definir y conocer los valores normales de cada parámetro estudiado en la gasometría, saber el origen fisiopatológico de cada desorden ácido-base e interpretar de una manera sencilla pero completa una gasometría arterial. Voy a suspender un momentito para conectar la bocina. Ya voy. Carlos, ahora sí. Buenas tardes, doctor. Ahora sí nos escucha. Nosotros sí lo escuchamos. Nada. ¿Vale? Carlos, ahora sí. A ver, ahora sí nos escucha, doctor. Nosotros sí lo Ahora sí escuchamos. yo los escucho, ya Ok. listo. Ahora sí. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros tenemos un paciente y el paciente tenemos que estudiarlo desde el punto de vista ácido-base, tenemos que estudiarlo de qué es lo que está pasando con el paciente. Ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas, que existe un componente pulmonar y un componente renal que nos ayuda a regular lo que es el equilibrio ácido-base. El pulmonar, el componente pulmonar y el componente renal para poder ajustar lo que es el equilibrio ácido-base. El componente pulmonar tiene que ver con la concentración de CO2 y el componente renal tiene que ver con la eliminación de lo que es el bicarbonato. Entonces, dentro de lo que es el equilibrio ácido-base, sabemos que es de vital importancia, sabemos que significa el mantenimiento de lo que es la homeostasis entre los hidrogeniones y los líquidos corporales, y una pequeña variación de la normalidad nos va a causar cambios importantes acentuados en el ritmo de lo que son las reacciones químicas. El pH de esta paciente va a estar por debajo de 7,35, que es lo normal. Entonces la paciente está en acidosis. Como está una acidosis, em, cetoacidosis diabética, nosotros sabemos que en la cetoacidosis el bicarbonato está bajo, porque el paciente, porque el paciente comienza a producir lo que son los cuerpos cetónicos porque no tiene suficiente insulina. Y al entrar a una cetoacidosis, o sea, por los cuerpos cetónicos, se consume bicarbonato.
Entonces, el PCO2, ¿cómo va a estar? Susana, Lee, Debe estar disminuido está disminuido. ¿Por qué? para compensar la disminución de el bicarbonato. ¿Cuál es el estímulo respiratorio en el cuerpo generalmente? ¿Cuál es? Lee, Eh, ¿A qué se refiere? ¿cuál es tu estímulo respiratorio normalmente? En En un paciente sano. un paciente sano, Ujú. eh, sería el PCO2 entre 40 y 45 y Más que el el PCO2 bicarbonato. viene siendo lo que es el ácido, ¿no? Ujú. Que lo va a leer a nivel de lo que es el tallo cerebral, más que nada que el PCO2, o sea, más que el PCO2 viene siendo lo que es la parte ácida. Entonces, cuando un paciente está en una acidosis, entonces por eso es que aumenta lo que es la frecuencia respiratoria y disminuye lo que es el CO2, para tratar de compensar, como tú lo dijiste. Pero uno de los estímulos más importantes en el cuerpo es respiratorio, viene siendo la acidosis. Entonces, el equilibrio ácido-base es vital de importancia y significa el mantenimiento de la homeostasis. Esto ya lo mencioné. Esto es lo que tenemos, ¿no? Todo lo que está por debajo de 730, de 730 sabemos que es acidosis, y todo por lo que está por arriba de 740 sabemos que es alcalosis. Entonces, tenemos el trastorno ácido-base. Por ejemplo, si usted tiene un pH bajo, usted tiene que ver si eso es, si es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Y si tiene un pH alto, usted tiene que ver que es una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Entonces, aquí vemos qué es lo que sucede cuando el paciente cae en uno de este tipo de problemas. Vemos que cuando tenemos una acidosis metabólica, el pH ¿cómo va a estar? Si usted tiene una acidosis metabólica, ¿cómo va a estar el pH? Aquí lo Disminuido. dice, va a estar bajo. Entonces, la alteración primaria de una acidosis metabólica es el bicarbonato, o sea, hay menos bicarbonato en lo que es el cuerpo. ¿Qué cosas pueden dar acidosis metabólica? Un montón. Pero este, entre las cuales está lo que es la cetoacidosis diabética, está, por ejemplo, un paciente que está séptico, un sangrado digestivo, que el paciente ha perdido mucha sangre y ha disminuido lo que es el transporte. Miren, señora, todo esto está en un artículo que yo le dije cuál es. Ustedes copian y copian y copian. Cuando les pregunto de la clase no se lo saben. Cuando les pregunto del libro tampoco. Entonces, algunos de ustedes salen en redes sociales una semana antes del examen y están fiestando. Entonces, el estudiar medicina tiene un compromiso, y un compromiso bien importante. ¿Ves? Y el esfuerzo que usted no hace se refleja. El esfuerzo que usted deja de hacer se refleja. Pongan atención y lean los artículos. Todo lo que yo le estoy explicando está en los libros. ¿Ves? Y esta semana viene siendo la última semana de clase de ustedes, porque ya casi todo lo demás lo hemos dado. Entonces, desde el punto de vista del paciente, el paciente va a estar con un pH disminuido porque tiene una cetoacidosis diabética. Y el trastorno primario es que se consumió lo que es el bicarbonato, para que intentó compensar lo que son los cuerpos cetónicos que estaban en sangre. El PCO2, en vez de aumentar, va a disminuir, porque el paciente comienza a hiperventilar, porque como dijo la doctora Ali, el paciente está hiperventilando y está hiperventilando por la sencilla razón de que está más estimulado por lo que es el ácido. ¿Ves? Entonces, de ahí usted más o menos se da cuenta de qué es lo que está sucediendo con lo que es el paciente. De ahí usted tiene que sacar qué otro tipo de causas metabólicas pudiese llevar al paciente a una acidosis, ¿verdad?
por ejemplo, una acidosis metabólica, por ejemplo, un paciente que está urémico. Y, por ejemplo, cuando los pacientes estuvieron intoxicados con el dietilenglicol, lo que ellos se dieron cuenta es que el paciente estaba en una acidosis metabólica muy importante. ¿Ves? Y los glicoles también pueden producir esto, el metanol también puede producir esto. ¿Ves? La sepsis, como les mencioné, también puede producir esto. Entonces, son cosas que son importantes para ustedes desde el punto de vista eh, fisiopatológico. Pero usted también puede sacar la conclusión del punto de vista eh, semiológico. O sea, si un paciente viene hiperventilando, generalmente piensan que el problema está a nivel de lo que es el pulmón. Pero si cuando usted le hace los gases arteriales a este paciente, se da cuenta que el problema no es a nivel del pulmón, sino el problema puede ser a nivel de otra parte del cuerpo. Porque lo que está pasando en el pulmón es el reflejo de lo que pasa en otra parte del cuerpo. Hay un paciente de 40 años que llega al cuarto de urgencia y el paciente llega con 35 de frecuencia respiratoria, viene con una saturación en, viene con una saturación en 88, eh, tiene una presión arterial en 80/40 y el paciente está pálido y frío. Cuando usted lo examina a nivel pulmonar, los ruidos respiratorios están bastante bien. Está con tiraje intercostal, taquineico, tiene deterioro pobre de lo que es el estado de alerta y a nivel abdominal tiene un abdomen en tabla. A ver, ¿qué está pasando con este paciente Saldaña? Bueno, doctor, el paciente tiene, al tener tirajes intercostales, tiene dificultades para respirar. Entonces, podría ser en respuesta a una acidosis metabólica. ¿Qué es lo que pasa con el abdomen? Eh, el abdomen está en tabla. Ujú. ¿Y eso qué te quiere decir, abdomen en tabla? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de un abdomen en tabla? El abdomen en tabla era una peritonitis, doctor. ¿Y por qué se produce la peritonitis? Bueno, la peritonitis se puede producir por una inflamación, por bacterias. eh, Hay tres tipos de peritonitis, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y el paciente tiene abdomen en tabla. ¿Con qué tipo de peritonitis se relaciona? La tipo 1, tipo 2 o tipo 3. no sé, doctor. ¿Tú qué piensas, Susana? No Es un recuerdo. abdomen en tabla, vamos a comenzar por ahí. ¿Ocurre por una perforación? Exacto. Un abdomen en tabla es un abdomen que está perforado. Si está perforado, ¿qué sucede con los intestinos? O cualquier tipo de perforación va a salir contenido de eso, va a salir al abdomen, ¿verdad? ¿Mm? Sí, doctor. Entonces va a salir el peritoneo y entonces por eso se va a producir lo que es el abdomen en tabla. Y es una peritonitis tipo 2. La peritonitis tipo 1 es la peritonitis espontánea. Entonces, el paciente está perforado. Vamos a comenzar por ahí. Si usted tiene un paciente en tabla, el paciente está perforado hasta que se muestre lo contrario. ¿Estamos claros? Bien, el paciente tiene un abdomen en tabla, está perforado, tiene una peritonitis primaria, secundaria, perdón. Entonces, cuando usted tiene una peritonitis, ¿qué sucede? Se va a producir gran cantidad de inflamación. El ácido láctico en estos pacientes, ¿cómo va a estar? El lactato, ¿cómo va a estar? Iliana, Elevado, doctor. ¿perdón? Elevado. El lactato, ¿por qué va a estar elevado? Eh, por la infección.
Por Los inflamación. los marcadores inflamatorios de la peritonitis que el paciente tiene van a producir vasodilatación sistémica. Entonces, a producir vasodilatación sistémica, el paciente va a estar en un estado de shock. Y la definición de shock es una disminución de lo que es el metabolismo a nivel eh, de la mitocondria. O sea que el paciente va a caer en anaerobiosis. O sea que el lactato de estos pacientes va a estar aumentado, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, el paciente va a estar hipotenso, porque el paciente está perforado, está perdiendo líquidos a través de la perforación y está inflamado. Entonces, al aumentar el lactato, al, al disminuir lo que es la perfusión, el paciente va a caer en acidosis metabólica. Ese paciente no va a estar orinando. Ese paciente, la frecuencia respiratoria que tiene aumentada es porque el paciente está en acidosis metabólica. Probablemente el pulmón de ese paciente en un principio va a estar normal, pero después puede desarrollar lo que se conoce como un SDA. Y el SDA es un edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, la acidosis respiratoria, ¿dónde está el problema? Susana, en una acidosis respiratoria, ¿dónde está el problema? A nivel de los pulmones. No. Sí, puede estar a nivel de los pulmones, pero cuando hablamos de acidosis respiratoria, hablamos de una insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Y cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria tipo 2? O alteración en lo que es la ventilación. No necesariamente tiene que ser pulmón. Vamos, de la cabeza hacia los pies. Si tú tienes un paciente que tiene intoxicación con morfina, ese paciente va a tener disminución de qué? De lo que es el drive respiratorio, o sea, lo que es el componente de manejo ventilatorio de ese paciente. Y al tener una disminución de lo que es el drive respiratorio, el paciente va a retener CO2. Y el paciente que cuando comienza a retener CO2, el paciente va a caer en una acidosis de tipo respiratorio. O sea, no tiene nada que ver con el pulmón. ¿Qué otra cosa pudiese darte? Un paciente con stroke tiene una alteración a nivel de lo que es el tallo cerebral, también te puede dar lo mismo. Morfina, las benzodiazepinas también disminuyen lo que es el sensorio, también te puede dar lo mismo o algo similar. Tenemos benzodiazepinas, eh, um, tenemos la benzodiazepina, tenemos la morfina o los opiáceos. Por eso es que tanta gente en Estados Unidos se muere por fentanilo. O sea, el fentanilo produce depresión respiratoria. Nosotros lo utilizamos, bueno, antes lo utilizamos muchísimo en UCI para tratar de acoplar a los pacientes al ventilador. Yo en lo personal no lo uso, casi nunca lo uso. Pero antes se utilizaba muchísimo o se utiliza muchísimo para los pacientes para acoplarlo en ventilación mecánica. Y eso es lo que disminuye el sensorio. Y al disminuir el sensorio, hay una retención de CO2. También están los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC tienen destrucción de los tabiques interventriculares, interalveolares, y al tener una destrucción de los tabiques interalveolares, también puede producir lo mismo, retención de CO2. Hay un síndrome que se llama obesidad hipoventilación, lo que se conoce como el síndrome de Pickwick. El síndrome de Pickwick, los pacientes tienen alteración a nivel central, lo que es el estímulo respiratorio y también puede pasar con lo mismo. Hay pacientes que tienen cifoescoliosis y los pacientes con cifoescoliosis también pueden retener CO2 porque hay una patología de tipo restrictivo. El semestre que viene también vas a ver pacientes, por ejemplo, con asma, que en un principio esos pacientes van a estar volando pulmón, o sea, no va a retener CO2. Pero a medida que el paciente se cansa, o sea, hay una depresión de lo que son los músculos respiratorios, el paciente también puede retener CO2. Al igual que, por ejemplo, los pacientes con Guillain-Barré, que tú estás viendo que los pacientes con Guillain-Barré están volando pulmón y van a tener la PCO2 bien baja. Pero si el problema continúa, esos pacientes van a comenzar a retener CO2 también.
porque hay una disminución de lo que es la actividad de los músculos respiratorios. La calosis metabólica generalmente es pues, por aumento de lo que es el bicarbonato. Puede ser como un mecanismo compensatorio de los pacientes que están en acidosis respiratoria o que le metimos mucho bicarbonato de forma endógena a los pacientes. Y la calosis respiratoria, aquellos pacientes, por ejemplo, que están embarazados o que cogieron un susto, que están hiperventilando. Bien, la caída del pH sanguíneo por aumento de producción de los ácidos no volátiles como el ácido láctico, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos o la pérdida de carbonato. ¿Ven? Es lo que se conoce como una acidosis metabólica. Tenemos un pH por debajo de 730, tenemos un bicarbonato por debajo de 20 y tenemos un exceso de base por debajo de -2. Desde el punto de vista clínico, los pacientes van a tener taquipnea, van a tener respiración de Kussmaul, el CO2 va a estar disminuido, el paciente va a estar vasodilatado, eh, puede que esté en shock. Desde el punto de vista metabólico, vamos a ver que el potasio puede estar aumentado. Y a nivel central, de repente, si el paciente está así, puede ser que esté osteoporoso o puede que ya les haya llegado a ustedes en coma. En verdad, esta clase yo generalmente me gusta darla en persona, porque de esto yo hago un taller bien bonito y esta clase se presta mucho para hacer un taller. Entonces, en la acidosis respiratoria, es lo que yo les explicaba hace un momento. Existe una ventilación inadecuada, ¿ves? Y el paciente comienza a retener lo que es el CO2. Entonces, el bicarbonato comienza a aumentar para tratar de compensar. En la acidosis respiratoria, lo principal es que el paciente tiene cefalea, está ansioso, puede tener asterixis. Lourdes, ¿en qué patología nosotros encontramos la asterixis y qué es? ¿Mm? ¿Qué es la asterixis? Es un movimiento involuntario como un aleteo en la mano. Aleteo o temblor. Sí, es como un movimiento involuntario, sí, un temblor. Bien. Entre las causas de alteración vamos a tener las que son las obstrucciones de la vía respiratoria, el deterioro del intercambio de gases, ¿ves? Entonces, dentro de los trastornos también podemos tener la alcalosis respiratoria. Tenemos un pH por arriba de 7,45, tenemos una PCO2 baja y un bicarbonato bajo, pero el pH está por arriba de 7,40. Y dentro de la alcalosis respiratoria podemos ver que puede ser por una hemorragia cerebral, por un stroke también, por efecto de medicamentos. Aquellas personas que viven en lugares muy altos y lo que yo les dije, ¿no? Que el paciente puede estar histérico, ansioso, y el paciente puede tener taquipnea, parestesia, calambres, espasmos musculares. Entonces, existen 5 pasos para que usted le da una gasometría. El primer paso es establecer cómo está el pH. Si es un pH ácido o un pH básico. Y por ejemplo, si el pH está por debajo de 7,35, hay que ver si es una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. Y si el pH está por arriba de 7,40, hay que ver si es metabólica, la alcalosis es metabólica o es respiratoria. No hay más. El siguiente paso, dentro del tercer paso, si el paciente está en una acidosis metabólica,
hay que ver qué tipo de acidosis tiene. Entonces, uno lo que calcula es la brecha aniónica. Y la brecha aniónica consiste en el sodio más el potasio menos el cloro más bicarbonato. Lo normal es que esté por debajo de 15. Lo normal es que esté por debajo de 15. ¿Ves? Cuando tenemos una brecha aniónica elevada, podemos pensar que el paciente puede tener múltiples, metanol, uremia, diabetes, el paraldehído, la isoniazida, lo que es el lactato, el etanol o los salicilatos. Que en el artículo que ustedes van a leer habla del GOLD. Si la brecha aniónica está normal, hay que ver cómo está la brecha aniónica urinaria. Sodio menos potasio menos cloro. Si tiene un valor negativo, tiene un valor positivo. Si tiene un valor negativo, podemos pensar que la acidosis puede ser por causa de pérdida gastrointestinales. Y si tiene un valor positivo, puede ser por causas renales, en la cual incluimos lo que es la acidosis tubular renal. Abajo vemos los mecanismos de compensación. En la acidosis metabólica, en la alcalosis metabólica, en la acidemia, tanto respiratoria aguda como crónica, igual que la alcalemia, tanto respiratoria aguda como crónica. Vemos que el PCO2, por ejemplo, en la acidosis metabólica es igual a 1.5 por el bicarbonato, más o menos 8. Más 8, perdón, más o menos 2. ¿Ves? Entonces, si el paciente está con una acidosis metabólica, usted lo que tiene que hacer es tratar de sacar los mecanismos compensadores de la misma. Al final, también podemos calcular lo que es el delta gap, que es la brecha aniónica real menos la aniónica ideal, que viene siendo el bicarbonato ideal menos el bicarbonato eh, real. Si está por arriba de 1.6, vemos que es un trastorno mixto que pudiese tener una alcalosis metabólica incluida. Y si está por debajo de 1, es una acidemia metabólica hiperclorémica. El cloro aquí juega un papel bien importante. Por cierto, también nos ayuda a saber lo que es el grado de deshidratación de lo que tiene el paciente. Aquí tenemos un paciente que se llama Caicedo Franco. No sé si este es de aquí, creo que es de la unidad. Tiene, a ver, quién quiere participar? Lady, interprete, pues. Buenas noches. Bueno, el pH estaría levemente o está normal o un poco. El PCO2 estaría elevado. ¿Y el pH en cuánto está? 738. Sí, ¿Eso está ácido o está básico? bueno, yo lo vería como normal o más que nada ácido. Claro. 735, 738 más o menos puede estar así, ¿verdad? Después viene lo que es el PCO2. ¿Cuánto Sí, tiene el él PCO2? ¿Mm? tiene 91, Ajá, tiene 91. estaría elevado. ¿Y el bicarbonato está en? Eh, ya lo encontré, no lo encontraba. Em, el bicarbonato está en 53.8. 53. Ah, Con esos datos, ¿qué puedes pensar que tiene este paciente? bueno, diría que al tener el PCO2 aumentado
y el HCO3 aumentado posiblemente pueda tener una alcalosis metabólica. Puede tener una alcalosis metabólica, pero 738 de pH no te llama la atención. Eh, sí, entonces pues al ser 738 sería una acidosis. Puede ser que el paciente tenga una acidosis de qué tipo. Eh, bueno, sería de tipo respiratorio. De tipo respiratoria y que la compensación de este paciente pudiese ser renal, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa te llama la atención? ¿Mm? Eh, bueno, el potasio está disminuido. ¿Qué cosa? Que el El potasio potasio está está... disminuido. ¿Qué pasa cuando tú tienes... Hola. Hola, el potasio está disminuido. ¿Qué pasa cuando tienes el potasio disminuido? Bueno, cuando tengo el potasio disminuido, hay posiblemente alteraciones en Una, el EKG. una pregunta. Esta parte ustedes la dieron con el doctor Correa. ¿Ya ustedes dieron equilibrio ácido-base con el doctor Correa, sí o no? No, por el momento con el doctor Correa no. Ya. Cuando usted tiene un potasio disminuido, entonces los valores normales de nosotros vamos a manejar de 735 a 745. La presión parcial de CO2 está entre 35 hasta 45. La PO2 debe estar entre 80 a 100. La saturación por arriba de 94. Y el bicarbonato en 24 más o menos 2. Y el exceso de base más o menos 3. Entonces, el pH en este paciente va a estar bajo, o sea, tiene 738. Vamos a tomar lo que tiene un pH ácido. El PCO2, los valores normales están entre 35 y 45, un promedio más o menos de 40. Así que el PCO2 en este paciente está aumentado, lo que va con una acidosis. Y el bicarbonato más o menos debería estar, lo normal es hasta 24 más o menos 2, hasta 26 y hasta 22. Un promedio de 24. Entonces, determinar si el PCO2 o el bicarbonato están en equilibrio con el pH. Eh, Vemos que no está en equilibrio con el pH, porque nosotros tenemos que estimar lo que es la compensación, ¿no? De la respuesta que el paciente tiene. Generalmente, el paciente, cuando usted tiene un bicarbonato bajo, lo que va a producir la compensación va a ser PCO2. Entonces usted tiene que sacar cuál va a ser la compensación desde el punto de vista del pH. Un paciente, imagino que debe estar hiperventilando. Los sistemas buffer o tampón, eso también imagino que lo vieron en fisiología. Ustedes ven que el sistema buffer o tampón de primera línea es el bicarbonato con el CO2. Y de ahí vas a tener lo que es la hemoglobina, las proteínas, los fosfatos o los sulfatos. Y de segunda línea vamos a tener lo que es el pulmón, que es lo que retiene y elimina el CO2.
Y en tercera línea vamos a tener lo que es el riñón. Y aquí están los mecanismos compensadores. ¿Ya? Y estas son las fórmulas que no creo que se las vaya a preguntar en el examen, pero sí por lo menos tienen que saber cómo se calcula la brecha aniónica, cómo se calcula lo que es la brecha aniónica urinaria y tienen que saber cuáles son las causas que la afectan. Esto también se los mandé a aprender, que es la curva de saturación de lo que es la hemoglobina. Cuando está hacia la izquierda y cuando está hacia la derecha. ¿Y qué quiere decir? Bien, en la acidosis metabólica básicamente lo que nosotros tenemos el problema era que el bicarbonato va a estar bajo. Entonces eso hace que el pH sea ácido y el mecanismo de compensación va a ser CO2. ¿Ya? Si nosotros tenemos una acidosis metabólica, nosotros necesitamos saber si hay algo más que esté molestando lo que es la parte del bicarbonato. Entonces, por eso es que nosotros calculamos lo que es la brecha aniónica. Esto también lo vimos, la presencia de oxígeno, o sea, las vías de la glicólisis, perdón. Nosotros tenemos dos vías, la del piruvato y sin la presencia de oxígeno, que es la vía del lactato. Entonces, por eso es que muchos pacientes que nosotros vamos a ver en acidosis metabólica van a tener el lactato elevado. ¿Ves? Y tú sabes que si el paciente, por ejemplo, está en anaerobiosis, está en shock, el paciente está en shock, está en anaerobiosis. Y sabes que cuando el paciente está en anaerobiosis, vas a utilizar la vía de la glicólisis, pero sin oxígeno. Y entonces el lactato va a comenzar a aumentar. Por eso fue que al principio del semestre, cuando yo les di clase, les pregunté cuántos ATP se producen por la vía del piruvato, cuántos ATP se producen por la vía del lactato. Les pregunté qué era la vía anaerobia y cuál era la vía aeróbica. ¿Ves? O sea, todo tiene su razón de las cosas que nosotros le preguntamos. El próximo parcial va a ser un parcial de interpretación. O sea, van a venir preguntas del libro, pero básicamente es un parcial de interpretación. O sea, casos clínicos en los cuales usted tiene que, eh, ¿cómo les digo? Tiene que utilizar las cosas que ya se le han dado para poder que usted pueda resolver los casos. Acidosis metabólica. Los aniones plasmáticos no medibles. Tenemos las proteínas, el sulfato, los ácidos orgánicos. ¿Ven? Entonces, la brecha aniónica, lo normal es de 8 a 16 con promedio de 12. En la fórmula es sodio menos cloro más bicarbonato. Y cuando tenemos un anion gap elevado, un anion gap normal, entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que está sucediendo con el paciente. Esto es algo aquí bien importante, lo que es el cloro, ¿no? Que ya se los mencioné. Y cuáles son las cosas que pueden producir aumento de lo que es el anion gap, como por ejemplo el metano, la uremia, la diabetes, el paraldehído, el lactato, el etanol, los salicilatos. La metformina también puede producir hiperlactatemia. Cuando lo tenemos normal, podemos pensar que puede ser porque el paciente está hiperalimentado, le estamos dando isoniazida al paciente, o
está con fístulas o diarrea. Entonces, cuando hablamos cuando nos referimos a la brecha aniónica urinaria, que es sodio más potasio menos cloro. Si está un valor positivo, pensamos que puede ser por las acidosis tubulares renales. Y si es negativo, podemos pensar que puede ser por pérdida intestinal. Y probablemente este paciente va a tener hipercloremia. También podemos tener lo que es el delta G, a ver si hay trastornos adicionales por ahí metidos, ¿no? Que también se los mencioné. Y el delta G es la brecha aniónica real menos la brecha aniónica ideal menos el bicarbonato ideal menos el bicarbonato real. ¿Ya? Miren, hoy en vez de vestirse de brujitos y de brujas, agarren el Washington o agarren el artículo que yo les mencioné y lean esto de nuevo. ¿Ya? Esto es bien bonito y las personas que van a estudiar medicina interna lo van a ver toda su vida. Las pacientes que van a estudiar cirugía lo van a ver toda su vida. Eh, los que van a ser intensivistas lo van a ver toda su vida. Los neumólogos lo van a ver toda su vida. Inclusive hasta los ginecólogos también lo van a ver. O sea, generalmente yo no pido gases arteriales a un paciente que no tiene línea arterial. En casi un 90% de los pacientes no lo pido. Yo generalmente lo que pido es, si el paciente lo amerita, son unos gases venosos. Porque la decisión de intubar a un paciente es una decisión clínica. No tiene absolutamente nada que ver con los gases arteriales desde el punto de vista de lo que yo aprendí. Si yo necesito intubar a un paciente, yo necesito unos gases arteriales. Si yo necesito intubar a un paciente, yo nomás tengo que ver si el paciente está taquicárdico, está taquicnéico, está hipotenso, tiene alteración del estado de alerta, se intuba. ¿Ves? Siempre y cuando el paciente tenga pronóstico. Entonces, la acidosis metabólica la podemos dividir en normoclorémica con anion gap elevado e hiperclorémica con anion gap normal. En la acidosis metabólica con anion gap elevado tiene que determinarse lo que es el delta gap, a ver si hay algún trastorno agregado. En la acidosis metabólica con anion gap normal, ustedes vieron lo que nosotros estamos viendo, ¿ves? Si es por gastrointestinal o por pérdida renal. Bien, dentro de las causas de acidosis metabólica, nosotros podemos tener por pérdidas digestivas, ya sea que el paciente está vomitando, el paciente está con diarrea, el paciente tiene un adenoma velloso, el paciente está utilizando diuréticos, ¿ves? Puede ser que tenga un signo de Batter o un signo de Gitelman. No me pregunten ahorita, ni me salgan con eso y qué es un Batter o qué es un Gitelman, porque no me lo van a entender. ¿Ves? Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando un paciente tiene el potasio bajo y tiene la presión alta, hay que pensar que algo está sucediendo si el paciente no está tomando ningún medicamento. ¿Ves? Eh, Dentro de la alcalosis metabólica, perdón, podemos ver que puede ser por pérdida de secreciones gástricas, un paciente que lo tienen con una succión a nivel de lo que es el estómago, por diarreas, eh, por utilización de lo que son los diuréticos, lo que habíamos hablado, ¿no? Por una hipercapnia crónica, lo que vimos con el paciente de hace un momento, por transfusión masiva de sangre, por administración de bicarbonato. Por ejemplo, la señora esta que, ¿se acuerdan la señora del caso de hoy, que era una señora que llegó con una acidosis metabólica? Esa señora me llevó el viernes antepasado, no, el viernes, sí, el viernes antepasado a la unidad, llegó con un pH de 6.8 y la presión estaba en 80-40 y el bicarbonato estaba en 5. O sea, la señora estaba bastante mal
Y a esa hora fue que comenzamos a reanimar. La reanimación es con líquidos, ¿no? O sea, comenzamos a pasarle líquido y se le puso una infusión de bicarbonato a la señora. Una de las pocas veces que usted va a ver que uno le pone infusión de bicarbonato a los pacientes. Generalmente yo la pongo por debajo de 7 puntos la infusión de bicarbonato para tratar de ayudarla y al mismo tiempo tratar de romper con lo que es el círculo de la acidosis, de la cetoacidosis diabética, y la única forma de romper con el círculo es pasándole líquidos a los pacientes y colocándole insulina. Pero usted no le puede pasar insulina al paciente si usted no ha pasado líquidos primero, por lo menos de carga, para tratar de mejorar el volumen, porque cuando usted le pone insulina, la insulina le va a sacar el líquido también al paciente y lo va a tirar a lo que es el endovascular. Entonces usted no puede comenzar a reanimar a un paciente con insulina. O sea, si el paciente viene con 500 de insulina, usted primero pasa el líquido y después póngale la insulina. Yo pensé que no iba a salir. Y la señora, bueno, gracias a Dios se fue pasarla antes de ayer y se fue bastante bien. Pero yo pensé que no iba a salir. Porque el déficit de base de esa señora estaba, el lactato de esa señora estaba como en 12. O sea que no solamente tenía acidosis metabólica, sino que también tenía, perdón, cetoacidosis, sino que también estaba hipoperfundida. O sea, esa señora perdió cualquier cantidad de líquido. Entonces, dentro de la alcalosis respiratoria, nosotros podemos ver que el paciente puede estar confuso, con letargia, agitado, desorientado. Y podemos ver lo que es que el Chostek. Dentro de la acidosis respiratoria, el problema que el paciente tiene en la acidosis respiratoria es que no está ventilando. ¿Ya? La ventilación puede ser por problema a nivel del techo, o sea, a nivel cerebral, a nivel de presión respiratoria, por las cosas que yo les acabo de decir, o puede ser por problemas propios a nivel de lo que es la caja torácica. Por ejemplo, un paciente supremamente obeso, la caja torácica pesa demasiado, entonces el paciente comienza a retener CO2. Eh, Aparte de eso, sus pacientes pueden hacer síndrome de ventilación obesidad, hipoventilación obesidad o síndrome de Pickwick, que también puede ser central, o síndrome de Odina, o tener un stroke. Entonces, el paciente comienza a retener CO2. ¿Ven? Y eso es lo que se conoce como insuficiencia respiratoria tipo 2. La tipo 1, la insuficiencia respiratoria tipo 1 es la hipoxémica. Una de las cosas que usted también tiene que tener en cuenta en los parciales de propedéutica y semiología que son acumulativos. O sea, yo no les voy a preguntar lo que yo le pregunté en el primer parcial, pero sí le puedo, pero como los exámenes del segundo parcial voy a venir casos clínicos, son parciales de integración. O sea que usted tiene que aprender a integrar. Y nosotros ahí vamos a ver si el paciente tiene un deterioro agudo o un deterioro crónico. Generalmente los pacientes que son retenedores de CO2 crónicos, vamos a encontrar que el bicarbonato va a estar elevado. Generalmente un paciente con una insuficiencia respiratoria tipo 2, a las 48 a 72 horas el cuerpo se acostumbra, si es agudo, a lo que es el CO2 elevado. Y después, en ese caso, ¿cuál sería el estímulo respiratorio de ese paciente, Lee? Lee, El CO2. no, no, porque ya pasaron 72 horas y el paciente está reteniendo CO2. O si es un paciente crónico y ya el paciente está acostumbrado a tener un CO2 en 55, 60. ¿Cuál sería el estímulo respiratorio de ese paciente? Sería el bicarbonato, entonces.
Negativo par de 4. ¿Cuál sería? Carlos, ¿estás por ahí? El, Carlos, el una hidrógeno, cosa, doctor. Carlos, una cosa ahí para que tengamos claro. O sea, el hecho de que tú seas tico y todas esas cosas, yo no quiero lloraderas cuando nosotros le eliminemos ayer en fútbol. El oxígeno, doctor. Claro. Pero Carlos, seguimos siendo amigos si los eliminamos en fútbol. Sí, sí, sí. Yo digo que sí. Dale, pues. Por mí que eliminen a Panamá, me da igual. Yo le voy al Barça y a Argentina. Y el que no le va a Argentina, bueno, pues ya saben, que no me lo diga. Bien, aquí lo que vemos y lo que le expliqué también a la doctora Lee, de lo que yo le había mencionado, ¿no? Los fármacos que producen depresión del sistema nervioso central, como son los sedantes, los hipnóticos, los barbitúricos, los anestésicos, el alcohol, las enfermedades cerebrovasculares, las meningitis, las encefalitis, las lesiones ocupantes de espacio, ujú, las drogas, Guillain-Barré, ¿se acuerdan que se lo mencioné también? La crisis miastémica también retiene CO2, neumotórax, hemotórax, ¿ven? También retiene CO2. La cifocoliosis también se lo mencioné. El asma severo, el SRA también se los mencioné. ¿Ven? O sea, las piernas gruesas, hablaba lento, estaba bradicárdica y tenía además tenía líquido bilateral a nivel pulmonar. Las enfermedades intersticiales también pueden, en su etapa terminal, pueden retener CO2. Los pacientes que están monobronquiales, por ejemplo, que un paciente tiene un tapón de moco y se le tapa un pulmón, también pueden retener CO2. O que el tubo está muy adentro. Y lo que hay que ver si la acidosis respiratoria que el paciente tiene es aguda o crónica. Del- La alcalosis respiratoria puede ser por dolor, por ansiedad, por fiebre, por embarazo, porque está intoxicado con o está utilizando salicilato, por ejemplo, por insuficiencia hepática. Pero en la uremia generalmente los pacientes van a estar acidóticos. Este es que grandes alturas, ah, la anemia. Desgraciadamente no hemos podido hacer taller práctico, pero bueno, yo espero que por lo menos el doctor Correa practique esta parte con ustedes, ¿no? Díganle que ya lo vieron, a ver si entonces practican esta parte con ustedes también. Yo me reuní con parte del grupo de ustedes y vi ciertas cosas que no me gustaron durante la rotación. Y para que ustedes lo corrijan también, ¿no? La rotación tiene por objetivo que usted aprenda a hacer una historia clínica y hacer un examen físico. La rotación no tiene por objetivo que ustedes aprendan a hacer Papá Nicolau. O sea, eso en su momento, cuando roten por ginecología, van a ser bastante. Las cosas que se dan en teoría, usted tiene que ponerlas en la práctica. Si usted tiene, por ejemplo, un paciente cardio, usted tiene que saber hacer todo lo que es la historia clínica cardio
el examen físico cardio y tratar por lo menos de leer algo de la teoría de lo que tiene ese paciente. Dale, Calito, pues, todo tuyo este caso, pues. ¿Qué es lo Ok, primero que vas a ver? El lo pH, primero que es el pH, que el tiene pH, una acidosis, está el pH, disminuido. el pH aquí te dice las preguntas. Número uno, valores normales del pH, Ujú. 7.35. 7,35 a 7,45. La PC2, La PC2 es más o menos 40. la PC2 más o menos, 40. no, de 35 a 45. Ajá, de 35 a 45. Ajá, entonces, esa PC2 que el paciente que tiene está baja, está normal, Está elevado. está elevado. El bicarbonato, lo normal, Es de 22, 24 más menos 2. En entonces este está caso bajo, está es, elevado, en este caso puede estar normal o bajo. está bajo. Ok. Y la saturación, La saturación está en 50, bajísimo. la saturación está, En 50, la P2, 50. la saturación, ¿De oxígeno? Ah, ajá, perdón, 79. ajá. Y la Es PO está en igual. 5. Yo puedo suponer que estos gases también pueden ser venosos, ¿no? Porque la saturación está por debajo de 90, está muy baja. ¿Ves? Ajá. Entonces, con lo que tú tienes ahí, ¿qué piensas? Un paciente que tiene una acidosis, Respiratoria, ajá, compensada o no compensada. sin compensar. ¿Por qué? Si estuviera compensada, disminuiría más el bicarbonato. Disminuiría más, El bicarbonato. aumentaría. Ah, perdón, sí, aumentaría para compensar Ajá, eso, entonces sí. puede tener un doble componente. Puede ser que tenga una acidosis metabólica, digo, una acidosis respiratoria con un componente de acidosis metabólica. ¿Ves? Y tienes una acidosis respiratoria, o sea, lo que habíamos mencionado, más hipoxemia. Compensada, por lo tanto no hay compensación. Ahí tenemos una acidosis respiratoria no compensada, más hipoxemia. ¿Ya? Ujú. En general es bastante sencillo, o sea, si usted aplica los 5 pasos es bastante sencillo la interpretación, pero tiene que estudiar, tiene que saber. Ya los exámenes están calificados, estoy esperando que los vean en persona para entregárselos. Pero si esto se demora, entonces subiré las notas y después entonces discutiremos lo que son los exámenes. Sofía, pues, Buenas noches. Bueno, primero vemos el pH. El valor normal es de 7.35 a 7.45. En este caso es 7.57, así que tendría una alcalosis. De allí vemos la PCO2. El valor normal es de 35.45. En este caso tenemos 29, así que estaría disminuido. Después vemos el bicarbonato, que sería el valor normal de 24 más o menos 2. En este caso es 23, así que estaría normal. Vemos la saturación de oxígeno, que sería 98, que está bien. De allí vemos la presión de oxígeno, que sería 100, que está bien. Vamos al diagnóstico.
que tendría una alcalosis de tipo respiratoria. Em, Podría decir que no está compensado, ya que el bicarbonato debería disminuir y está normal. Así mismo. ¿Ya? Bueno, muchachos, mañana los voy a ver de nuevo para terminar este tema. Bueno, y nada más me faltan 3 diapositivas. Y vamos a ver lo que es prueba de función hepática, urinálisis y hemograma. También vamos a ver un poquito de lo que es el examen físico vascular y musculoesquelético. Y prácticamente con esto ya cerramos lo que es el semestre. Em, Tal vez trataré de conseguir un par de problemas por ahí para tratar de resolverlos también y hablar con el doctor Correa para que termine la parte que le estoy diciendo. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego.